Muy buenos días. La verdad es de que no sé quién está más emocionado, si ustedes o yo, con este reto de leer la Biblia entera en un año. Y algunos me han estado preguntando, padre, ¿necesariamente tengo que comprar la Biblia a Jerusalén? No, puedes leer cualquier Biblia que, por supuesto, esté aprobada por la iglesia, que sea una buena traducción. La idea es conocer más de la palabra de Dios. Ahora, yo recomendé y recomiendo la Biblia a Jerusalén por todo el cuerpo académico que tiene y porque la idea es que realmente profundicemos más en nuestra fe. Algunos me dicen, pero es que tiene un lenguaje muy específico, muy académico, muy elevado. Mira, después de leer la mitad del libro, de la Biblia, seguramente el lenguaje ya no va a ser ningún problema. Lo habrás superado. Incluso hasta humanamente te va a ayudar el leer, el extender tu propio vocabulario. Pero enfoquémonos en lo que es el reto de leer la Biblia en un año. Hay muchos métodos, como les he estado mencionando, hay muchos padres que incluso ya lo han hecho y que tienen una metodología muy buena, casi desarrollada en temas. Algunos de ellos lo que suelen hacer es agarran una parte del Antiguo Testamento, luego toman un salmo y luego agarran otra parte del Nuevo Testamento que tenga algún tema en común, lo leen y dan alguna frase. Por ejemplo, la construcción del templo en el Antiguo Testamento, un salmo que habla del templo y seguramente algún texto de cuando San Pablo dice vosotros sois templo del Espíritu Santo, y al final dan una pequeña reflexión de 2 minutos sobre la importancia del templo. Yo respeto muchísimo ese método y creo que es buenísimo, pero para efecto de lo que yo quisiera, que seamos muy familiares con este libro, con la Sagrada Escritura, con la Biblia y con todos los libros que tiene, a mí me gusta y me ha ayudado más el hecho de leerla así, página por página, corrida, un capítulo tras otro capítulo, tras otro capítulo, de tal manera que nuestra mente ya podamos distinguir más o menos en qué parte estamos de la historia, o cuando quiero buscar algún texto, pues ya más o menos sé cuándo lo leí y me va a ser más familiar este libro. Cuando andamos brincando de un lugar a otro, pues terminamos de leerla, pero casi como que se queda la impresión de que, pues sí la leí, pero no sé en dónde está aquel texto que quiero buscar. Por eso el método que yo sugiero es, vamos a leerla así de corrido, pero empezando por los evangelios. Porque los evangelios son el corazón, es lo más importante, es lo que todo señala. Y después de los evangelios vamos a seguir con Hechos de los Apóstoles, que es el inicio de la iglesia, cómo se fue extendiendo el evangelio, y luego seguiremos con las cartas de San Pablo y con todo el Nuevo Testamento. Por muchas razones, yo sugiero esto. Una, porque seguramente si vas a claudicar a la mitad del camino, pues por lo menos habrás leído los evangelios. Yo espero que no nos detengamos a la mitad del camino, que lo leamos todo. Pero el Nuevo Testamento es más familiar a nosotros e incluso nos va a ayudar a cuando vayamos al Antiguo Testamento poder ya más o menos entender que el Antiguo Testamento era una prefiguración del Nuevo Testamento. Te cuento, por ejemplo, una historia que le sucedió a un compañero mío cuando estábamos en el seminario. Recién habíamos entrado. Yo ya había leído la Biblia varias veces antes de entrar al seminario y a mí siempre se me recomendó iniciar por el Nuevo Testamento. Cuando entramos al seminario nos recomendaban leer la Biblia, por supuesto, y este compañero empezó con el Antiguo Testamento. Y claro que en el Antiguo Testamento había y se ponía mucho énfasis en la circuncisión. De tal manera que llegó un momento en donde él realmente quería circuncidarse. Y él hasta le preguntó a un doctor si podía hacerlo. Y ya cuando nos enteramos los demás el por qué se iba a someter a esa cirugía, si era por alguna necesidad, algún problema o cuál sería la razón, su justificación fue, es que la Biblia lo dice, que tenemos que hacerlo para ser hijos de Dios. No, pues ahí yo le tuve que decir, no, vete al Nuevo Testamento,
Desde en Hechos de los Apóstoles hay por ahí una dificultad cuando se discute sobre esto de la circuncisión, y San Pablo va a abundar muchísimo en que eso es de la antigua ley. La verdadera circuncisión ahora es en el corazón humano y no es por una operación quirúrgica, sino por una convicción de seguir a Cristo. Lo mismo sucede con algunos que no sé si has oído aquel refrán que dice: empecé a leer la Biblia y me salí de la Iglesia Católica, pero cuando la terminé de leer, volví a ella. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento va a haber muchos mandamientos de no comerás ciertos tipos de alimentos. Pues sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento queda muy claro que Dios ha purificado toda la creación. Entonces no hay que llamar impuro lo que Dios ya purificó, y de una u otra forma el Antiguo Testamento, todas esas normas, casi como de conducta social, era para distinguir los que eran el pueblo de Dios de los que no lo eran. De tal manera que el día de hoy la distinción no es en que si comemos o no comemos tal o cual alimento, sino en realidad si somos capaces de compartir, si somos capaces de amar y servir a los demás. Por eso insisto, si empezamos a leer la Biblia, es mucho mejor empezar a leerla por el Nuevo Testamento. Eso nos va a ayudar a entender todos los conceptos de cuando son parábolas, de cuando son ejemplos, de cuando son incluso algunos textos apocalípticos. O sea, entender un lenguaje un poco más suave, para que cuando leamos la dureza del Antiguo Testamento, ya tengamos en nuestra mente alguna referencia. Y por ejemplo, al usar la Biblia Jerusalén, en el Antiguo Testamento nos va a hacer muchas referencias de cómo entender ese texto yéndonos al Nuevo Testamento. Entonces, eso va a hacer que podamos saborear mejor la Sagrada Escritura y no quedarnos con una impresión equivocada de por qué Dios mandó matar a tal o cual gente, por qué esto y aquello si no tenía compasión, o por qué Dios exige eso. No, pues en tal caso mejor hubieras leído el Nuevo Testamento. Por eso vamos a iniciar con el Nuevo Testamento de corrido hasta el Apocalipsis, y luego iniciaremos el Antiguo Testamento hasta terminar toda la Sagrada Escritura. Una vez que ya hayamos completado todo este ciclo de leer la Biblia completa en un año, te darás cuenta que no es difícil. Y muchos de los nombres y situaciones, cuando tú escuches en la misa o cuando se está predicando la palabra, ya te van a ser más familiares y va a ser más fácil poder entender el contexto para poder vivirlo, para poder aplicarlo a nuestra vida. Ahora, es lectura, leer la Biblia en un año. Algunos me han dicho: padre, ¿y va a estarla explicando así como explica los evangelios? Sería muy difícil, yo espero poder hacerlo, pero en este momento nos enfocamos en la lectura. Ya tenemos los evangelios e incluso todo el libro de Hechos de los Apóstoles ya está muy bien explicado párrafo por párrafo. Espero poder continuarlo, pero tratar de hacerlo así explicado, pues me va a llevar. Pues imagina, si a leerla en un año son 4 capítulos por día, y si yo tratase de explicar cada párrafo y un capítulo tiene como 8 párrafos, no hombre, pues me faltarían unos 16 o 27 años quizás para poder terminar más o menos de hacer un comentario de toda la Sagrada Escritura. Pero te propongo esto: antes de iniciar cada libro, voy a hacer un video complementario donde voy a explicar en qué consiste ese libro, en qué parte de la historia de la salvación está y cuáles son los puntos importantes para poner atención cuando leamos ese libro. Y quizás al final del libro me anime a hacer otro video en donde hagamos algunas preguntas para ver si sí pusimos atención en la lectura de la Sagrada Escritura. Estos videos explicativos o de preguntas son como externos, son como un añadido. Lo más importante van a ser los audios para leer la Biblia completa en un año. Ahora, ¿en qué va a consistir esto? ¿Cuándo vamos a iniciar? Te propongo que iniciemos el 1 de enero para que sea un año completo. Padre, pero el 1 de enero va a ser un día muy difícil, estamos desvelados. Mira,
si logramos pasar los primeros 15 días de enero con este propósito, ya el resto del año va a ser mucho más fácil, porque es iniciar con propósito. Y hablando precisamente de este propósito, hay algunos aspectos que nos van a ayudar mucho, cosas prácticas. A mí, por ejemplo, grabar estos videos a veces se me hace muy difícil porque o tengo mucho trabajo o porque mis vecinos empezaron a construir y de repente se oyen los taladros, se oyen las máquinas, los martillazos que dan y es muy difícil. Pero he encontrado que muy en la madrugada es más fácil para mí el poder grabar porque no hay tanto ruido. Yo creo que a lo mejor a ti también te va a ayudar el levantarte un poco más temprano, 20 minutos más temprano, 30 minutos más temprano, te mojas la cara, un café y a leer la Biblia. Escoge un tiempo. Por cuestiones prácticas, creo que es mejor que yo suba el audio o el video de que se va a leer un día antes. Yo voy a estar adelantado un día para que tú lo puedas ya tener el audio muy tempranito en la mañana, o si eres más de los que lo prefieres leer en la noche, pues en la noche, o mejor aún, como algunos le han hecho, lo escuchan durante el día y ya en la tarde ya agarran la Biblia y lo leen directamente. Así no solamente lo escuchan, no solamente entra por el oído, sino también por la vista. Y tener algunos colores para subrayar las frases que llegan a tu corazón y que al final toda la Biblia esté marcada con muchos textos que Dios usó para ti. De tal manera que cuando la abras y que veas cómo Dios fue tocando tu corazón, va a ser algo muy revelador. Algunos me han dicho, Padre, pero que no es pecado rayar la Biblia. No, es que no se trata de rayar, de apuntar un teléfono o una dirección. No, se trata de subrayar un texto bíblico, un texto que haya brincado a mi corazón. Es dialogar con el texto. El respeto que le tenemos a la Sagrada Escritura debe de ser más en nuestro interior. Es mucho más pecado tener el libro ahí guardado y no leerlo. Así que busca un horario. Ojalá sea muy temprano, yo lo sugiero, pero cada quien. 20 minutos que te levantes antes para leer. Se va a escuchar el audio, pero te recomiendo, es mucho más importante que abras el texto y que tú con tu vista sigas leyendo y tengas por ahí un lápiz, un color a la mano para que vayas apuntando, ¿verdad? Diferentes colores. Yo tengo por ahí una Biblia, la primer Biblia que tuve, llena de colores, porque cada color para mí significaba algo. Amarillo, algo que era importante. El color azul, una enseñanza. El color morado, alguna referencia sobre la oración. Y así mi primer Biblia está llena de colores. Un horario, tener la Biblia a la mano, tener algún color. Y esto que te voy a decir te va a ayudar muchísimo. Busca un grupo de hermanos que se comprometa contigo. Comparte este video o comparte la idea. Que se comprometan varios, no lo hagas tú solo. Cuando lo hacemos con 3, 4, 5, nos apoyamos entre nosotros y si uno va atrasado, le animamos a que siga avanzando. Si es todo el grupo de la comunidad de la iglesia o si son todos los lectores que se paran a proclamar la palabra de Dios, que todos asuman este reto, leer la Biblia en un año. No lo hagas solo. Porque ya sea cuando iniciamos un maratón o cuando hacemos ejercicio o cuando iniciamos un buen propósito, siempre es mejor ir acompañados para irnos animando unos a otros. Yo sé que alguien me dijo, Padre, muchos van a iniciar y usted va a ver cómo se van a ir quedando a la mitad del camino. Comprométete. Hagan un compromiso entre varios hermanos de apoyarse y quizás cuando hagamos los videos de las preguntas de lo más importante del libro o aspectos para reflexionar sobre el libro, a lo mejor esas se pudieran compartir entre los grupos de tus amistades, de tus amigos, de tu familia, de tus hermanos de la comunidad, del grupo de la iglesia en la que estás. Así que podemos decirlo, empezaremos el 1 de enero, empezaremos por el Nuevo Testamento, los evangelios, va a ser de corrido.
Habrá algunos videos que irán explicando más o menos en qué parte de la historia de la salvación estamos o en qué consiste ese libro, quién lo escribió, por qué, para qué se escribió ese libro. También podremos nosotros poner un video al final donde haya preguntas para que nos ayuden a ver si sí pusimos atención cuando íbamos leyendo. Y búscate un grupo de hermanos que te apoyen, un horario que te ayude y algunos colores para que la Biblia se haga una carta de amor para ti, directa para ti. Comparte este video y más que este video, el reto de leer la Biblia en un año. Y por supuesto, si hay muchas preguntas que van saliendo conforme vayamos leyendo, quizás también me anime a ir respondiendo las preguntas que más vayan saliendo. Pero por lo pronto, la idea es leerlo todo en un año. Habrá capítulos que sí serán muy largos, habrá otros capítulos que serán muy breves, así que el tiempo yo le calculo más o menos son como 20 minutos al día, 4 capítulos al día no es mucho si se trata de acercarnos y tener este encuentro personal con la palabra de Dios. Que bien lo decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Conocer la Escritura es conocer a Cristo. Así que yo estoy muy emocionado y espero que tú también. Únete al reto, leer la Biblia en un año. Que tengas un excelente día.